Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 8 de ¿qué hubiera pasado si el Iraisin fuera un linaje y Naruto lo despertaba de niño? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 8. Naruto levantó una mano y dijo: primera ronda de los exámenes Chunin, Neji Hyuga, ¿estás listo? Cuando Neji asintió, Naruto preguntó: Hinata Hyuga, ¿estás lista? Tras un segundo asentimiento, Naruto bajó la mano rápidamente y dijo: entonces puedes empezar. Naruto dio un salto hacia atrás potenciado por chakra mientras los dos Hyugas se miraban fijamente. Hinata adoptó automáticamente su postura, pero Neji permaneció en una postura relajada. Frunció el ceño ante la postura de Hinata, ya que era un poco diferente a la postura de principiante del puño suave, aunque resultó que fruncía el ceño por otra razón cuando dijo: señora Hinata, un consejo antes de que peleemos. No estás hecha para ser shinobi. Deberías rendirte. Hinata parpadeó, pero antes de que pudiera preguntarle a su prima qué le decía, Neji continuó: eres pura dulzura y luz, una pacificadora, no una alborotadora. Eres fácil de manipular, no una líder. Y no tienes confianza en ti misma. Tienes un complejo de inferioridad de clase mundial, así que sé que te habrías sentido más cómoda y contenta quedándote en el nivel Genin. Pero los aspirantes al examen de selección de Chunin de nivel superior deben competir en trío, y no soportabas decepcionar a tus compañeros. La verdad es que tu participación ha sido reticente desde el principio, ¿verdad? Eres la pequeña niña protegida de la rama principal, ¿verdad? No tienes confianza en ti misma y todos se ven obligados a hacer lo imposible por protegerte. Acéptalo, eres un fracaso, y un fracaso siempre fracasa. Un leopardo no cambia sus manchas, y tu débil personalidad nunca se fortalecerá. Hinata frunció el ceño mientras pensaba: ¿valiente? ¿Sí, Hinata?, preguntó su espíritu de lucha. Mostrémosle a mi primo lo equivocado que está. Con mucho gusto. El pelaje de Hinata brilló en verde antes de mirar a Neji con ojos borrosos, cuyos ojos se abrieron de par en par antes de desviar apresuradamente el golpe de palma de Hinata desde su pecho, pero no estaba preparado para el pie que vino y lo envió derrapando cuando Hinata conectó con las costillas izquierdas de Neji. Mientras Neji se deslizaba hacia un lado, sus ojos se abrieron de par en par al ver a su prima aprovechar el impulso de la patada para girar hacia él incluso mientras se impulsaba con el pie izquierdo. Aterrizó justo delante de Neji, que había dejado de deslizarse y lanzó un golpe de represalia a su pecho, solo para que el propio golpe de palma de Hinata, que había enviado tan pronto como sus pies tocaron el suelo, lo golpeara exactamente en el centro. El golpe debería haber sacudido el hombro de Hinata, pero al instante dobló el codo, giró hacia la guardia de Neji y le dio un codazo en la cara, haciéndolo retroceder el chakra condensado que había puesto en el golpe, que imitaba el Gale Palm Jutsu. Al girarse para encarar a su prima y volver a su postura inicial, Hinata curvó los labios al decir: dime, Neji, si no quería estar aquí, ¿por qué no me retiré cuando tuve la oportunidad durante las preliminares? Además, creo que descubrirás que soy más de tigre que de leopardo. En cuanto a no cambiar nunca mis manchas, o en mi caso, mis rayas, la gente las cambia casi a diario, pues las nuevas experiencias cambian lo que nos define. Neji gruñó mientras se ponía de pie y dijo: qué tontas palabras filosóficas provienen de alguien que intenta negar su destino. Hoy perderás y seguirás siendo un fracaso, Lady Hinata. Ese es tu destino, y siempre lo será. La risa del supervisor hizo que Neji girara la cabeza hacia Naruto mientras el rubio decía: oh, no tienes idea de lo equivocado que estás en ese aspecto. Neji abrió la boca para responder, pero de repente se la cerró de golpe cuando Hinata apareció frente a él y saltó, enviando su pie derecho, repleto de chakra, a estrellarse contra la barbilla de Neji. La fuerza de la patada de Hinata obligó a Neji a echar la cabeza hacia atrás mientras su cuerpo se elevaba a la misma altura, y Hinata aprovechó la situación para asestarle un golpe con la palma, impregnado de chakra, en el estómago, donde comenzaban los bucles de chakra primario. Neji salió volando hacia atrás y aterrizó con fuerza de espaldas, mientras que Hinata aterrizó con la gracia de una bailarina que acaba de realizar un salto. Neji se puso de pie rápidamente y usó su chakra para liberar el tenketsu que el golpe de Hinata había cerrado. Gruñendo ante la aparente suerte de su primo, ya que ninguno había activado aún su Byakugan, exclamó: felicidades, Lady Hinata, pensé que era demasiado ingenua para aprovecharse de la distracción de alguien de esa manera. Pero ahora la cosa se pone seria. El Byakugan de Neji se activó al abalanzarse sobre su prima, quien adoptó su postura.
Su pelaje se volvió amarillo de repente y aparecieron unas marcas que parecían gafas alrededor de sus ojos. Neji se preguntó brevemente qué le había pasado a su prima, pero dejó de pensarlo mientras se concentraba en destrozarla. Sin embargo, esos planes fueron pospuestos por la propia Hinata, que empezó a esquivar los golpes de Neji casi antes de que pudiera lanzarlos. Y para colmo, ni siquiera había activado su propio Byakugan. En las gradas, Yashi se sentó junto a su hija menor y a otros miembros del clan Hyuga, incluyendo a todo el consejo de ancianos. Yashi frunció el ceño al ver cómo el pelaje de su hija mayor cambiaba de color y aparecían marcas alrededor de sus ojos. ¿Es esta su presencia? Creí que se suponía que se parecía a un tigre, pensó Yashi. Su ceño se atenuó ligeramente cuando Hinata empezó a esquivar los ataques de su prima, fingiendo facilidad. Y sin su Byakugan, además. Parece que Uzumaki la ha entrenado bien, dijo Imobi, uno de los miembros más ancianos del consejo. Los demás ancianos asintieron ante las palabras de la anciana, aunque otro frunció el ceño y dijo, aún así, no me parece bien que una forastera entrene a la heredera de nuestro clan para este duelo. Conmigo tampoco, pero realmente no teníamos elección, dijo otro anciano. Hanabi frunció el ceño mientras los ancianos hablaban entre sí. En sus días en la academia, su hermana parecía muy débil. Pero ahora, parecía defenderse fácilmente contra su prima, considerada una prodigio. Quizás debería pedirle a este Uzumaki que la entrenara cuando terminara de aprender el estilo puño suave. No estaría de más recibir el mismo entrenamiento que su hermana. Ella salió de sus pensamientos cuando el abrigo de su hermana de repente cambió de amarillo a verde y Hinata pasó de esquivar los golpes de Neji a abalanzarse sobre él con un furioso ataque. De regreso a la arena, Hinata esquivó un golpe con la palma que iba dirigido a su hombro y pensó, creo que ya lo tenemos bastante enojado, ¿no crees? Sí, vamos a ponerlo a prueba. No había duda de quién había enviado ese pensamiento. El pelaje de Hinata cambió de amarillo a verde y las marcas alrededor de sus ojos desaparecieron para dar paso a su Byakugan activado. Neji tuvo una fracción de segundo después del hecho para notar los cambios antes de que Hinata desactivara su sello de resistencia y le disparara con una velocidad que fácilmente duplicaba la que tenía al principio del combate. Mientras Hinata comenzaba a asestarle golpe tras golpe en los brazos, Neji se vio obligado a retroceder para evitar que le diera en el pecho. Sin embargo, eso solo funcionó durante unos 20 segundos, ya que Hinata pareció desaparecer repentinamente de su vista por una fracción de segundo y sintió un doloroso golpe en la espalda. Apretando los dientes, Neji pensó, no quería mostrar esto tan pronto, pero parece que no tengo otra opción. No puedo creer que me haya obligado a usar esto. Neji comenzó a girar repentinamente, expulsando chakra de su Tenketsu mientras gritaba rotación. Una cúpula giratoria de chakra, que titilaba debido a su Tenketsu cerrado, salió disparada de su cuerpo, lanzando a Hinata hacia atrás antes de que diera una voltereta y aterrizara de pie, derrapando. Al detenerse, abrió los ojos de par en par al ver un cráter muy superficial pero amplio que se había formado alrededor de su prima. ¿Aprendiste rotación?, preguntó Hinata con una ceja levantada. Sabía que su primo era un genio, así que no le sorprendió que pudiera. Más bien, que lo hiciera antes de cumplir los 15. En su cabeza, el conocimiento trabajaba a toda máquina intentando descubrir cómo superar la llamada defensa definitiva de los Hyuga. Neji sonrió con suficiencia mientras desbloqueaba su Tenketsu bloqueado y dijo, ¿te sorprende que un miembro de la rama lo haya descubierto? Esto solo demuestra que tu destino es perder contra mí hoy. En las gradas, todos los ancianos y Yashi estaban atónitos de que Neji pudiera aprender una técnica de la rama principal aparentemente por sí solo. Hinata, sin embargo, estaba más concentrada en dominar la técnica que en preguntarse cómo la había aprendido. Tendrás que cortarlo. Tu jutsu de onda de chakra debería bastar si afilas el filo lo suficiente, dijo conocimiento. Eso podría funcionar, pero no quiero cortarlo en pedazos también, pensó Hinata. Se lo merecería por todas esas tonterías sobre el destino que no para de soltar, dijo Rude antes de que Hinata lo oyera gritar de dolor. No mutilamos ni causamos daño permanente o grave a nuestros familiares, por mucho que nos molesten. Somos mejores que eso. Así hablaba el aspecto de pecado capital de Hinata, canalizando su orgullo. Sí, no está bien, dijo Aki, aportando su granito de arena. Digo que nos deje salir con Uitei y que le dejemos un poco la cabeza, pensó Rage con una risita malvada. Hinata ladeó la cabeza mientras todos sus aspectos gritaban sí. ¿Atori?, preguntó Hinata. HM, podría funcionar.
y a los demás les vendría bien el ejercicio. ¡Ey! Hinata hizo una mueca ante los 8 gritos, pero asintió y miró a Neji, que corría hacia ella. La conversación en su cabeza había durado poco menos de 10 segundos, pero parecía que Neji estaba un poco impaciente. Sonriendo, Hinata dijo: «Oye, Neji, ¿quieres saber por qué dije que soy más de tigres?» 9 tigres de diferentes colores aparecieron repentinamente en fila frente a Hinata, lo que hizo que Neji abriera los ojos de par en par. Estaba tan sorprendido que ni siquiera notó que solo un tigre no era semitransparente. Los 9 tigres sonrieron, aunque uno lo hizo tímidamente, antes de abrir la boca y soltar rugidos que estremecieron el estadio. Raura. Los rugidos de 9 tigres adultos prácticamente frente a ti son suficientes para hacerte zumbar los oídos, o incluso dejarte sordo. Para colmo, una onda expansiva salió disparada de la boca del tigre blanco puro, desde donde se encontraba protegiendo a Hinata en el centro de la fila. La onda expansiva impactó a Neji, lanzándolo a volar 4,5 metros antes de que aterrizara derrapando mientras se sujetaba las orejas. En las gradas, todos también aplaudieron mientras los 9 rugidos simultáneos rasgaban el aire, haciendo vibrar sus tímpanos. En la sección Hyuga, Hanabi observaba al tigre blanco puro conmocionada, pues ya había notado que parecía más real que los otros 8. Podía oír a los ancianos hablando entre ellos con entusiasmo, mientras que su padre, con una expresión desconocida, estudiaba los resultados de un mes de entrenamiento con alguien que sabía cómo manifestar los efectos de su presencia. En la cabina de los Kage, Sarutobi sonrió al ver 9 tigres frente al heredero del clan Hyuga. A su derecha, Onoki silbó levemente y dijo: «Vaya presencia tiene esa chica». Y pensar que, al parecer, uno de esos tigres también está físicamente presente. En efecto, ser capaz de manipular la propia presencia es una habilidad extremadamente rara y útil. Sin embargo, no creo haber oído hablar nunca de una manifestación física de la presencia de alguien, dijo el Kazekage, inclinándose ligeramente hacia adelante con evidente interés. La sonrisa de Sarutobi se amplió cuando dijo: «En efecto. Fue entrenada por uno de mis mejores que sabe cómo usar su propia presencia durante el mes, pero nunca imaginé que sería capaz de hacer un trabajo tan bueno con las limitaciones de tiempo que tenían». De vuelta en la arena, Neji se estaba levantando mientras observaba a los 9 tigres frente a él. Su Byakugan los mostraba claramente, pero no veía chakra, así que no era un genjutsu. Pero como no tenían chakra, su cerebro no podía asimilar su existencia. Lo sacó de sus pensamientos cuando Hinata se permitió una sonrisa y dijo: «Diviértanse, chicos». Recibió 4 sonrisas en respuesta cuando valentía, conocimiento, arrogancia y furia se lanzaron desde sus posiciones en la fila y corrieron hacia Neji. Este se preparó para defenderse, pero fue sorprendido momentáneamente cuando el tigre verde y rojo aceleró y lo rodeó formando un círculo antes de que ambos giraran y, en perfecta sincronía con los tigres amarillo y lavanda, se abalanzaran sobre él por los 4 costados a la vez. En cuanto estuvieron a su alcance, Neji empezó a girar, formando la cúpula de chakra por segunda vez. Pero, para su sorpresa, los 4 tigres la atravesaron como si no existiera antes de abalanzarse sobre él. Neji abrió los ojos de par en par, pero entonces los tigres lo atravesaron directamente antes de aterrizar en lados opuestos de donde habían empezado. Neji parpadeó antes de empezar a reír. Mirando a su primo, dijo: «¿Esto es lo mejor que puedes hacer?» Estuve preocupado un momento, pero esto me deja aún más claro que nunca serás más que un fracaso. Hinata arqueó una ceja mientras Hattori gruñía. De repente, los otros 8 tigres parecieron desvanecerse y su pelaje, antes blanco puro, comenzó a brillar con 8 colores diferentes mientras reabsorbía las partes de los aspectos de Hinata que la chica le había ayudado a manifestar. Su pelaje volvió a ser blanco y sus ojos, de un gris tormenta normal, se transformaron en ojos lavanda sin pupilas, y las venas alrededor de estos se hincharon repentinamente al surgir un Byakugan. Neji tuvo exactamente 2 segundos para recuperarse de la sorpresa antes de que Hattori soltara un rugido, esta vez sin la onda expansiva, y corriera hacia él. Neji sonrió con sorna y adoptó una postura despreocupada, obviamente esperando que el tigre también lo atravesara. Lo que no había notado era que, si bien los 4 primeros tigres no habían dejado huellas, la masa de pelaje, músculos y dientes que se abalanzaba sobre él las dejaba a cada paso.
Hattori alcanzó a Neji en segundos y, de repente, se irguió y soltó otro rugido, blandiendo su pata delantera derecha y estampándola en la cara de Neji, provocando las miradas de asombro de todos en el estadio, excepto de Naruto y Hinata, mientras Neji salía volando a 7 metros de distancia por el golpe. Tuvo suerte de que Hattori no usara sus garras, o si no, su cara estaría hecha un mar de cortes en lugar de solo un enorme moretón, y probablemente también le faltaría un ojo. Pero los problemas de Neji no habían terminado, ya que Hinata estaba repentinamente junto a él con su pierna levantada paralela a su espalda y su pie cubierto de chakra. Hinata soltó su patada de hacha y Neji tuvo que rodar rápidamente hacia un lado para evitarla y contribuir al cráter que se formó cuando su pie tocó el suelo. Neji intentó golpear las piernas de Hinata desde su posición, pero Hinata saltó sobre el golpe y le cortó el brazo. Un delgado rayo de chakra como un láser salió repentinamente de su dedo índice y Neji gritó de dolor cuando el rayo cortó el brazo quemándole la piel. Si Hinata no hubiera atenuado el enfoque del rayo, habría atravesado piel y hueso. Así las cosas, dejó una gran quemadura a lo largo de todo el brazo derecho de Neji. Hinata aterrizó y se agachó mientras le daba un golpe en el estómago a Neji con la palma impregnada de chakra. Esto impactó uno de los 10 puntos de presión que Naruto le había mencionado durante el mes, aumentando aún más el dolor en su cuerpo, que se encogió instintivamente. Cuando Neji finalmente pudo sobreponerse al dolor, sintió un kunai apoyado en su yugular y vio al tigre de pie sobre él con la boca abierta, como si esperara la orden de arrancarle un trozo de la cara. «Ríndete, Neji. Has perdido este partido», dijo Hinata con calma. Neji apretó los dientes antes de levantar su mano derecha y decir, «Proctor, renuncio». Naruto asintió y dijo, «Neji Hyuga ha perdido, por lo tanto Hinata Hyuga es la ganadora». La multitud estalló en vítores cuando Hinata guardó su kunai y le ofreció una mano a Neji. Sin embargo, Neji frunció el ceño y la apartó de un manotazo mientras se levantaba solo y se dirigía al balcón donde estaban todos los demás participantes en los exámenes. Hinata frunció el ceño antes de decir, «Neji, usa esta pelea como lección. Nosotros forjamos nuestro propio destino, y no estamos atados a un destino predeterminado». La figura de Neji se detuvo por un instante antes de seguir moviéndose, lo que provocó un suspiro en Hinata. A su lado, Hattori resopló y dijo, «Ese niño necesita terapia». Hinata le lanzó a Hattori una mirada que claramente denotaba su descontento, y Hattori se disculpó rápidamente antes de desaparecer. Naruto se acercó y susurró, «Bien hecho, aprendiz». Hinata se sonrojó mientras Naruto continuaba en voz más alta, «Ahora, por favor, regresa al balcón para que podamos terminar la segunda pelea». Hinata asintió y comenzó a caminar hacia el túnel que su primo había tomado. Mientras lo hacía, Naruto se colocó en el centro del campo y dijo, «Shino Aburame y Riko Uzumaki, por favor, bajen para su pelea». Riko y Shino se giraron desde sus puestos en el balcón y comenzaron a caminar hacia las escaleras. Naruto solo tuvo que esperar un minuto antes de ver a los dos chicos salir del túnel. Mientras esperaba, miró hacia la cabina de los Kage y vio a los 3 líderes de la aldea hablando del último combate. Naruto sonrió al leer las palabras probables y ascendidas que salían de los labios del Tsuchikage. Si el líder de la aldea, principal enemigo de la hoja oculta durante la última guerra, pensaba que uno de sus ninjas había hecho algo bueno, eso decía mucho de él. Naruto solo esperaba que estuvieran hablando de Hinata. Volvió a centrar su atención en su entorno inmediato mientras Shino y Riko se posicionaban frente a él. Al observarlos, vio que Shino permanecía tan estoico como siempre, mientras que Riko permanecía tenso como un resorte, listo para ser desatado. Sonriendo con sorna ante ese pensamiento, Naruto preguntó, ¿están listos? Recibiendo un asentimiento y un monótono sí de Shino, otro asentimiento y un mucho más animado ya lo sabes de Riko, Naruto levantó la mano y dijo, entonces, comienza la segunda ronda. Naruto cortó con la mano y dio un salto cargado de chakra para darles espacio para la pelea. En cuanto Naruto bajó la mano, empezaron a aparecer chispas por todo el cuerpo de Riko mientras decía, solo una advertencia amistosa antes de empezar. Yo en tu lugar no intentaría usar tus insectos para drenar mi chakra. Pasé la mayor parte de este mes aprendiendo a convertirme en un mata insectos viviente. Agradezco la advertencia, aunque no sea muy propio de un shinobi, dijo Shino con voz monótona mientras se ajustaba las gafas de sol. El leve insulto pareció abrumar a Riko, ya que ambos continuaron mirándose fijamente un momento antes de que Riko diera un gran salto hacia atrás, cargado de chakra, mientras realizaba rápidamente las señales con las manos. Al aterrizar, dijo con calma, estilo relámpago.
Jutsu de kunai relámpago. Se formaron 8 kunai en sus manos y comenzó a lanzarlos uno a uno hacia Shino, quien dio un salto hacia atrás antes de comenzar a hacer una voltereta hacia atrás con una mano para esquivarlos. Piensa en cómo salta hacia atrás en Naruto Storm Generation. No fue tan difícil, ya que Rico solo estaba creando más distancia entre ellos que la que había logrado con su salto. Shino lo notó cuando Rico comenzó una larga cadena de sellos manuales antes de detenerse en la señal de mano de relámpago común y decir, estilo relámpago, jutsu de onda relámpago. Las chispas alrededor del cuerpo de Rico comenzaron a multiplicarse repentinamente como locas antes de que una ola de electricidad saliera disparada de su cuerpo, expandiéndose a medida que avanzaba. Para cuando alcanzó la forma de Shino a 9 metros de distancia, la ola de electricidad medía fácilmente 6 metros de ancho y 4 metros y medio de alto. La ola se abalanzó sobre Shino a velocidades que ningún genin debería poder evitar. Pero antes de que pudiera dejarlo inconsciente, como Rico esperaba con optimismo, Shino desapareció en un torbellino de escarabajos antes de reaparecer a la derecha de Rico, respirando a un ritmo ligeramente superior al habitual. Rico dejó que la ola se disipara mientras arqueaba una ceja en señal de agradecimiento y decía, ¿aprendiste a usar Shunshin a nuestra temprana edad? E incluso has logrado adaptarlo para representar mejor quién eres. Me impresionas. Gracias. Pensé que sería prudente aprender esta técnica considerando lo que mostraste durante las preliminares, ya que no tenía forma de saber si habría suficientes objetos para reemplazarme, respondió Shino con su habitual voz estoica. Rico levantó la cabeza ligeramente, junto con las cejas, y emitió un murmullo antes de que sus katars salieran repentinamente con el viento a su alrededor. Giró en círculos, atacando primero a Shino con su katar derecho y luego con el izquierdo. Al blandir las cuchillas, los vientos circulares se dirigieron hacia Shino como un tornado horizontal en miniatura. Los dos vórtices de viento se lanzaron hacia Shino el doble de rápido que su jutsu onda relámpago y se estrellaron contra su cuerpo, solo para que el usuario de insectos explotara repentinamente en cientos de insectos que se elevaron por los aires. Giró la cabeza para mirar hacia atrás y dijo, debo decir que me impresiona aún más que hayas podido crear un clon tuyo tan lejos y que parezca tu verdadero yo al aparecer también en un Shunshin. Shino salió del bosque cercano que formaba parte de su arena y dijo, tus habilidades de observación son bastante buenas. Se suponía que ese clon te engañaría por un poco más de tiempo. Rico volvió a murmurar antes de disparar a Shino con sus katars ya en posición para golpearlo en los codos. Shino retrocedió rápidamente, sin querer arriesgarse a bloquear con kunai, ya que Rico seguía echando chispas. No podía permitirse distraerse con ninguna descarga eléctrica. Rico siguió a su oponente hacia el bosque antes de que Shino se viera repentinamente cubierto de humo y un tronco cayera al suelo. Maldición, acabo de dejar que me llevara justo a donde quería, pensó Rico mientras observaba el bosque buscando a su oponente. No era tarea fácil cuando el tipo conseguía mimetizar su pelaje con la corteza del árbol circundante, haciendo que sus insectos lo cubrieran con ciertos patrones. Al girar la cabeza para buscar, Rico activó la función de división de sus katars y comenzó a cubrirlos con viento, extendiendo tanto su filo como su alcance. Esto le permitiría reaccionar más rápido ante cualquier amenaza y ayudaría a Shino a pensarlo 2 veces antes de acercarse lo suficiente para enfrentarlo a corta distancia. Las chispas a su alrededor mantendrían a los insectos alejados. Ahora también tenía un matamoscas para el humano. Salió de sus cavilaciones al oír el sonido de metal volando por los aires proveniente de ambos lados. Rico agitó sus katars y saltaron chispas antes de que los dos kunai aterrizaran en el suelo, mientras Rico se agachaba repentinamente para evitar el extremo pesado de una cadena con una bola de 2 kilos atada. Mirando de dónde venía la cadena, vio a Shino sosteniendo el otro extremo con guantes de goma en sus manos. Rico arqueó una ceja y dijo, interesante arma. Tenía la impresión de que tú, Aburame, no usas más armas que kunais, ya que dependes principalmente de tus insectos. ¿Y por qué llevas guantes de goma? ¿Piensas fregar el suelo de la cocina cuando termines esta pelea? No sería prudente acercarme a ti mientras tengas esas armas. Así que aprendí a usar la cadena durante este mes. En cuanto a los guantes, siempre los llevo conmigo por si me enfrento a un oponente como tú. No te engañes pensando que eres el primer shinobi con el elemento rayo que piensa en canalizarlo constantemente para mantener a raya a nuestros bichos. Rico reaccionó con un murmullo antes de decir, sí, bueno, apuesto a que soy el primer shinobi que verás hacer esto. Usar esto es una exageración.
Pero parece que tiene contraataques para todo lo demás, así que tendré que hacerlo para ponerlo a la defensiva. Rico envainó rápidamente sus katanas mientras comenzaba a hacer señas con las manos, diciendo: hay una razón por la que mis amigos me llaman tormenta eléctrica, es cierto, lo que no es cierto es que es solo por mi tercer elemento. Es por mi combinación de los tres. Deteniéndose en uno que el Aburame desconocía, Rico gritó: estilo tormenta. Jutsu de huracán furioso. El chakra de Rico se disparó al hacerse visible, haciendo que el ninja del remolino pareciera estar en una hoguera ardiente. El chakra se disparó y comenzó a extenderse mientras manipulaba el aire a su alrededor, absorbiendo toda la humedad para formar nubes de tormenta y también absorbiendo toda la electricidad estática del aire hacia las nubes, provocando que chispearan. Las nubes comenzaron a girar, fusionándose hasta que solo quedó una masa de nubes que cubrió la arena con un ojo formándose en el centro. En la grada, Tsunami frunció el ceño mientras pensaba: ¿por qué usas esa técnica, Rico? ¿De verdad crees que necesitas esa ventaja extra? En el balcón de los participantes, tanto Reina como Rachel suspiraron al ver las nubes formarse debajo de ellas mientras Rachel decía: ahí va de nuevo, sacando todo completamente de proporción. Reina frunció el ceño y dijo: sí, pero para que llegue tan lejos y use su as, ¿cuán frustrado está con su oponente? Ojalá pudiéramos ver bien qué está pasando en ese bosque. Para que use algo así en un examen, sobre todo tan pronto, su oponente debe ser muy bueno o muy frustrante. O ambos. He oído que los miembros del clan Aburame son casi tan buenos estrategas como los del clan Nara, dijo Rachel. La mayoría de los demás participantes miraron a los dos con incredulidad ante la naturalidad con la que hablaban sobre su compañero de equipo formando un tifón de la nada. De vuelta en el bosque, Shino frunció el ceño al mirar las nubes que se habían formado entre las ramas de los árboles. Volvió a bajar la vista mientras un relámpago brillaba entre las nubes y dijo: aunque es impresionante que puedas hacerlo, no creo que la situación en la que te encuentras requiera la necesidad de crear un huracán artificial. A menos que planees usar la lluvia, que estoy seguro que caerá, y los relámpagos para intentar electrocutarme. Sin embargo, incluso eso me parece excesivo. Rico sonrió cuando las nubes empezaron a girar a mayor velocidad, alcanzando la velocidad de un huracán de primera clase, y empezó a llover a cántaros. Si bien es cierto que puedes usar este jutsu de esa manera, intentar ser tan preciso con los rayos es prácticamente imposible sin un control de chakra que no poseo ni de lejos. Así que voy a mantener los rayos en las nubes, donde pueden aumentar la potencia de la tormenta. No, lo estoy usando para los otros dos elementos. Ahora veamos cómo luchas cuando incluso el clima está en tu contra. Como si las palabras de Rico fueran la señal, las nubes comenzaron a girar aún más rápido a medida que los relámpagos en su interior añadían más calor. La lluvia empezó a caer a cántaros que limitaban gravemente la visión, y el viento arreció lo suficiente como para hacer crujir los árboles al intensificarse la fuerza rotatoria de la tormenta. Shino sintió que sus pies empezaban a despegarse del suelo y rápidamente aplicó chakra a sus pies para evitar que el viento los alejara. Sin embargo, eso pronto pasó a un segundo plano, ya que Rico se abalanzó sobre Shino aprovechando el viento a sus espaldas para aumentar su velocidad. Shino apenas podía distinguir la silueta borrosa de su oponente, ya que la lluvia le impedía la visión, ya de por sí afectada por sus gafas de sol. El hecho de que el viento hiciera que la lluvia bailara en el aire antes de tocar el suelo tampoco ayudaba. Cuando Rico se abalanzó sobre él, Shino tuvo exactamente 2 segundos para levantar la cadena entre ambas manos y bloquear el puño chispeante. Sin embargo, esto lo dejó vulnerable a la patada simultánea de Rico, que impactó sin impedimentos en el costado derecho de Shino, enviando descargas eléctricas por todo el cuerpo del insecto. Las descargas no fueron letales, pero lograron que Shino perdiera la concentración y Rico comenzó a arremeter contra él, provocando que recibiera aún más descargas. Shino intentó contraatacar, pero la lluvia le dificultaba la visión y el viento le impedía moverse. Su concentración se veía constantemente interrumpida por las pequeñas descargas eléctricas que recibía. Y el crujido de los árboles al ser empujados por el viento tampoco ayudaba en ese aspecto. En las gradas, nadie podía ver nada más que a Naruto, rodeado por una visible capa de chakra, de pie en el ojo del pequeño huracán con los ojos cerrados. Cualquiera que hubiera trabajado con el rubio podía reconocer sus señales gracias a su técnica de visualización de chakra, ya que este llenaba todo el ojo y la mayoría asumía que se extendía más allá de las nubes.
Se oyeron murmullos mientras todos comentaban sobre los destellos de la tormenta que se veían bajo las nubes al otro lado del ojo donde estaban sentados y los múltiples relámpagos que seguían estallando en las nubes. Los Cajes aprovechaban el tiempo para debatir si crear un huracán podía considerarse impaciencia o si era una estrategia viable si se usaba correctamente. 5 minutos después, finalmente hubo un respiro de la falta de nada que ver. El chakra de Naruto se disipó repentinamente y dio un paso a un lado mientras el cuerpo magullado y maltrecho de Shino aterrizaba repentinamente en el suelo a menos de 1,5 metros de él, rodando una vez antes de incorporarse temblorosamente, intentando recuperarse de la fortísima patada que Rico acababa de asestarle en el pecho. El ninja remolino le disparó al ojo de un salto antes de golpear con el puño la mandíbula de Shino, enviando a la Burame al suelo de nuevo. Esta vez, Shino permaneció inmóvil y Rico suspiró antes de secarse el agua del pelo. Hizo 2 señas con las manos y todos vieron cómo la tormenta se disipaba rápidamente. En 1 minuto, las nubes de tormenta desaparecieron y el sol brilló en la arena, revelando que la mayoría de los árboles habían empezado a doblarse en ángulos pronunciados en una dirección y algunos de los más delgados estaban agrietados. También había una gran cantidad de pequeños charcos repartidos por toda la arena. Naruto dio unos pasos rápidamente y se agachó para revisar a Aburame. Al ver que no necesitaba atención urgente, se tomó un momento para observar las pequeñas quemaduras eléctricas que cubrían su cuerpo. Rico no bromeaba, pensó Naruto antes de levantarse y decir, Shino Aburame está inconsciente. Ganador, Rico Uzumaki. La multitud vitoreó y Rico lo saludó con la mano mientras caminaba hacia el túnel. Al pasar junto a Naruto, el rubio dijo en voz baja, un poco extremo, ¿no crees? Rico Pchet dijo, el tipo tenía contraataques para todo lo demás que yo pudiera usar. Necesitaba poder acercarme sin que él pudiera contraatacar adecuadamente. Así que usaste la tormenta, dijo Naruto, ya sabiendo todo lo que había sucedido en el bosque. Rico asintió y continuó su camino mientras los médicos pasaban y cargaban a Shino tras él. Mirando hacia el balcón de los participantes, dijo, Misumi Tsurugi, Rogue Lee, ¿podrían bajar para su combate? Todos oyeron un bien. Es hora de mostrar mi juventud. Antes de que una mancha verde saliera disparada del balcón y aterrizara en el suelo a 15 metros de Naruto. De repente, se colocó junto al rubio y se convirtió en Lee, quien comenzó a hacer estiramientos mientras esperaba a que su oponente, más cuerdo, tomara el camino normal. Naruto tuvo que soltar una risita ante el entusiasmo de Lee mientras esperaban a que Misumi se uniera a ellos, lo que, afortunadamente para Naruto, solo tardó 1 minuto. Una vez que ambos estuvieron frente a él, Naruto dijo: ¿luchadores listos? Josh. No hay duda de quién lo dijo. Sí. Dijo Misumi. Naruto asintió y cortó su mano mientras saltaba hacia atrás y decía, comienza la tercera ronda. La pelea, si es que a lo que siguió se le podía llamar pelea, fue corta y brutal. Lee se lanzó hacia adelante y le dio un puñetazo en el pecho a Misumi. Misumi se dobló sobre sí mismo antes de recibir una patada ascendente en la barbilla y ser lanzado hacia arriba, mientras Lee saltaba tras él. En cuanto Misumi dejó de levantarse, Lee, que estaba volteando, estaba frente a él antes de ser golpeado por la patada de hacha de Lee. El hombre sin licra se estrelló contra el suelo, creando un cráter de medio metro de profundidad con el impacto. Lee aterrizó e inmediatamente se preparó, justo cuando Naruto apareció junto a su oponente, ya agachado, tomándole el pulso con los dedos. Se sintió aliviado al sentirlo, aunque al ver los ojos de Misumi, pensó que estaría inconsciente un rato, dada su mirada vacía. Se puso de pie y dijo, Misumi está inconsciente. Ganador, Lee. Médicos. El público aplaudió con vacilación, intentando asimilar que la pelea apenas duró 10 segundos. Lee, mientras tanto, corría como un pollo decapitado, bailando la victoria, gritando a su sensei que lo había logrado, y este le respondió con un grito de orgullo por la juventud de su alumno. Naruto se sintió orgulloso después de 2 minutos de lucha, cuando los médicos ya habían llegado y se habían llevado al inconsciente Misumi. Usando el jutsu de cabeza grande que Iruka le había enseñado, Naruto gritó, ¡fuera de mi campo! Lee dio un respingo y corrió hacia el túnel que Naruto señalaba. Cambio de escena. Academia de la aldea oculta de la hoja. Pista de atletismo. La clase de Konohamaru estaba corriendo vueltas alrededor de la pista de la academia mientras Iruka los observaba cuando de repente escucharon una voz lejana gritar fuera de mi campo. Haciendo que todos los niños miraran en esa dirección preguntándose qué estaba pasando.
Iruka sonrió con sorna al reconocer el volumen del grito y pensó, una auténtica obra maestra del arte de llamar la atención. Me preguntaba cuándo usaría Naruto mi jutsu. Cambio de escena. Estadio Chunin. Naruto suspiró mientras se pasaba una mano por el cabello antes de mirar hacia donde el resto de los examinandos esperaban su turno y dijo, ¿podrían Reina Uzumaki y Shikamaru bajar, por favor? En el balcón, Shikamaru suspiró y dijo, qué problemático. ¿Por qué tengo que pelear con una chica? Reina le frunció el ceño a Shikamaru y dijo, porque nos eligieron al azar para pelear. Ahora muévete, perezoso, o te tiro ahí abajo. El tipo había demostrado ser extremadamente perezoso y Reina quería darle una lección por quejarse de tener que pelear con una chica. Shikamaru suspiró y murmuró problemático. Luego se giró y comenzó a caminar hacia las escaleras cercanas. Reina caminó justo detrás de él para asegurarse de que llegara a Naruto antes de que se pusiera el sol. Una vez frente a él, Naruto preguntó, ¿lista la pelea? Reina asintió y dijo, sí. Shikamaru murmuró algo problemático antes de asentir también. Naruto también asintió y dijo, comienza la cuarta ronda. Naruto desapareció, pues no quería acercarse a Reina por si acaso decidía empezar con un ataque metafórico. Sus precauciones fueron acertadas, ya que Reina saltó hacia atrás mientras realizaba rápidamente las señales con las manos antes de gritar estilo agua, jutsu de las 1000 agujas. Al aterrizar, el agua de los charcos que la rodeaban se abultó antes de que agujas salieran disparadas hacia Shikamaru en un fuego cruzado. Shikamaru maldijo e instantáneamente dio un salto mortal hacia atrás mientras se distanciaba de las agujas. En cuanto salió de la voltereta, hizo una voltereta lateral sin manos antes de dar otro salto mortal hacia atrás. Continuó haciendo esto mientras zigzagueaba hacia la pared de la arena y luego comenzó a girar hacia arriba mientras el jutsu le disparaba exactamente 1000 agujas. El jutsu finalmente se agotó cuando Shikamaru llegó a un punto a unos 5 pies de la parte superior de la pared y dio una vuelta completa alrededor del borde. Jadeaba ligeramente, ya que no esperaba que el jutsu durara tanto. Había disparado fácilmente 10 o 20 agujas en los primeros grupos, pero después solo había sido una aguja tras otra. Tan pronto como el jutsu terminó, todos los senbon de agua se dispersaron repentinamente y el agua volvió al suelo. Shikamaru respiró aliviado mientras continuaba recuperando el aliento. Tan solo esquivar el jutsu inicial de su oponente lo había dejado casi tan cansado como un entrenamiento de evasión de su maestro. La única diferencia era que Asuma usaba senbon de viento en lugar de agua y no los había lanzado uno tras otro sin descansos como ese. Mientras tanto, Reina reflexionaba sobre su situación mientras miraba al heredero del clan Nara. Gracias a su técnica, la sombra de Shikamaru era imposible de alcanzar debido a la distancia y a que se encontraba en la parte de la pared donde el sol daba de lleno. Mientras pudiera mantenerlo a esa distancia, no habría problema. El problema era que no contaba con muchos jutsus de largo alcance que confiara en que lo alcanzaran sin causar un daño masivo a la pared, que podría dañar al público con los escombros que salían volando. Como Uzumaki, Reina era una especialista predominantemente en ninjutsu. Eso significaba que la mayoría de sus jutsus eran los que se esperarían de una Jinchuriki, ya que tenía suficiente chakra para lanzar dragones de agua casi todo el día sin cansarse. Pero no podía usar técnicas tan destructivas cuando arrancaban enormes trozos de la pared incluso si no fallaban. Reina suspiró ante su aparente incapacidad para usar jutsus antes de buscar en su bolsa de kunai. En la cabina de los Kage, Onoki estudió la situación con ojo crítico mientras decía, fue inteligente de su parte alejar al niño lo más posible de ella, pero ahora tiene que lidiar con esa distancia entre ellos. Estoy seguro de que encontrará la manera. Después de todo, los Uzumaki de Bangal no habrían enviado a su equipo a las naciones elementales si no confiaran en cada una de sus habilidades, dijo Sarutobi. Los otros dos Kages parpadearon antes de volverse hacia su contraparte y Onoki dijo, ¿Bangal? Nunca había oído hablar de un lugar llamado así. ¿Dónde está? Lo dices como si no fuera parte del continente. Sarutobi se rió entre dientes y dijo, eso es porque no lo es. En realidad es una ciudad portuaria en el continente al este de nosotros. Ambos Kages fruncieron el ceño cuando el Kazekage dijo, ¿hay otro continente? Pensé que el nuestro era el único ya que es un supercontinente. Sarutobi simplemente se rió entre dientes y continuó viendo la pelea. Mientras tanto, Reina sacó un pergamino y abrió lo que parecía una ballesta sin la cuerda. Todos comenzaron a murmurar para sí mismos, preguntándose qué iba a hacer con un arma que no tenía una de las cosas más importantes para su funcionamiento.
Pero entonces sacó el tanto que siempre llevaba atado a la espalda sobre su hombro derecho y lo colocó en la ranura donde solían ir las saetas de ballesta. Reina empujó el tanto hacia abajo y todos los shinobi en la arena oyeron un leve clic cuando el tanto encajó en su lugar en un agujero ahuecado. Shikamaru miró a la chica tratando de averiguar qué estaba tramando la problemática pelirroja. Obtuvo su respuesta cuando una cuerda de chakra se extendió repentinamente por la parte del arco del arma y se estiró hacia atrás. Una vez que el arma estuvo amartillada, una imagen de chakra del tanto de Reina apareció repentinamente frente a la cuerda del arco, completamente entallada debido a la extraña hendidura en el mango de su tanto. Entonces Reina apuntó y disparó enviando el chakra tanto volando hacia Shikamaru, quien rápidamente tuvo que esquivar el veloz proyectil que fácilmente triplicaba la velocidad que debería tener un kunai arrojado. Shikamaru miró fijamente la empuñadura de la espada, lo único visible. Entonces, la espada de chakra se desintegró en una forma similar a la del gas natural de chakra y se dispersó por el aire, dejando un agujero de unos 30 centímetros de profundidad. Su mirada de fascinación y ligero miedo lo sobresaltó cuando Reina gritó: «¡Arriba, Nara!». La cabeza de Shikamaru volvió a la forma de Reina justo a tiempo para verla disparar 5 golpes más con un segundo de diferencia, creando una buena dispersión con la primera espada en medio de un cuadrado formado por las demás. Shikamaru maldijo antes de saltar rápidamente a un lado y pegarse de nuevo a la pared, mientras las espadas se estrellaban contra ella a menos de 60 centímetros de él. Shikamaru volvió a maldecir al ser evidente que no tenía suficiente maniobrabilidad allí arriba, ya que tenía que lidiar con la gravedad constantemente. En la cabina del Kage, el Kazekage observaba el arma de Reina con evidente interés. Es un arma muy interesante. Obviamente, tiene sellos que le permiten crear una cuerda de arco con chakra, así como copias de chakra de su arma de corto alcance. Y parece que también tiene un gran poder de penetración, dijo. Y si no me equivoco, también usa chakra del viento como munición, dijo Onoki. Mientras tanto, Reina había vuelto a amartillar su arma y había empezado a dispararle a Shikamaru, asegurándose de mantenerlo alejado de las sombras en la pared. Esto continuó durante otros 7 u 8 minutos antes de que Reina pareciera aburrirse. Bajó la ballesta, lo que hizo que Shikamaru respirara aliviado al agacharse antes de verla sacar el pergamino de nuevo y usar otro sello que contenía lo que parecía un pequeño telescopio. Rachel entonces fijó la mira a la culata de la ballesta y luego desprecintó otro accesorio que la extendía. Reina colocó la culata contra su hombro para poder mirar por el catalejo mientras pulsaba un botón del telescopio. Shikamaru, confundido, notó con el rabillo del ojo un punto rojo justo encima de su rodilla doblada. Los ojos de Shikamaru se abrieron de par en par antes de que otro tanto de chakra casi le arrancara la rodilla. Habría sido así si no se hubiera movido en cuanto vio el punto. Shikamaru maldijo, ya que esto se había vuelto mucho más difícil desde que la puntería de Reina se vio afectada por la distancia. Ahora ella tenía un contraataque y le estaba disparando en lugar de simplemente intentar conseguir un golpe de suerte. Para cualquiera que conociera al clan Nara, era obvio que Reina mantenía a su oponente alerta para que no pudiera idear un plan para luchar contra ella. Pareció funcionar durante otros 4 minutos antes de que Shikamaru lanzara repentinamente 2 kunais con bolas en los extremos, que explotaron con una luz brillante que emulaba 1000 velas una vez que los kunais estaban a 9 metros de él. Todos cerraron los ojos de golpe de dolor, y cuando finalmente pudieron abrirlos, vieron que Shikamaru había desaparecido. Reina frunció el ceño al ver que su oponente se las había ingeniado para esquivarla. Mirar al otro lado del muro le reveló que no estaba allí, preparándose para usar la sombra del muro para aumentar la suya. Lo que le dejaba entre 2 opciones: estar bajo tierra para acercarse o estar en el bosque del mismo lado del muro oscuro, ideando un plan. Reina suspiró mientras accionaba una palanca en el lateral de su ballesta que decía disparo único en la parte superior, semiautomático en el medio y automático en la parte inferior. Odio tener que usar estos. Son una gran pérdida de chakra. Con su arma en automático, Reina apuntó a un lado del bosque y mantuvo apretado el gatillo mientras su arma comenzaba a escupir un tanto tras otro sin siquiera molestarse en reiniciar la cuerda del arco que había desaparecido porque se estaba usando un sistema de lanzamiento completamente diferente gracias a los sellos. Reina barrió el arma por el bosque destrozándola antes de llegar al final y volvió a poner el arma en disparo único y sacó el tanto de su ranura antes de desmontar la ballesta y poner todas sus partes en sus sellos apropiados. Mientras hacía esto, la mayoría del público se quedó boquiabierto, pensando al unísono: ¿qué demonios?
Al oír a la gente preguntar qué tipo de arma usaba su sobrina, Tsunami rió entre dientes y pensó, las maravillas de las focas. Claro, poder aprender cómo funcionan las armas de fuego sin duda ayudó cuando el anciano Thanos se las estaba fabricando. Juro que ese hombre podría construir un superláser capaz de destruir la luna si quisiera. Menos mal que es más un experto en armas que un científico loco. En la cabina de los Kage, Onoki y el Kazekage babeaban ante semejante arma. Literalmente, Sarutobi podía ver cómo el velo del Kazekage se humedecía. Riendo entre dientes, dijo, impresionante, ¿verdad? Qué lástima que sea más voraz que un Akimichi que no ha comido en una semana cuando se trata de usar chakra en ese modo. Los dos Kages lo miraron como si hubiera asesinado brutalmente a 1000 cachorros frente a ellos. Pero yo quiero uno. Gimió el Kazekage en voz baja, pero Sarutobi logró oírlo gracias a que estaba sentado a su lado y tenía buen oído. Esto provocó que Sarutobi soltara una carcajada antes de decir, tendrás que preguntarle a su Chunin-sensei si puede replicarlo entonces. Aunque dudo que acepte, considerando quién le pregunta y qué pasará después de todo esto. Mientras los dos Kages extranjeros babeaban como niños en una tienda de dulces, algo que fue ampliamente imitado por otros ninjas del público, incluyendo una chica que usaba armas con moños en el pelo, con estrellas en los ojos y destellos alrededor de la cabeza mientras babeaba ante el arma, Reina había envainado su tanto y estaba haciendo señas con las manos antes de dar un pisotón en el suelo y decir, estilo tierra, jutsu de temblor de la tierra. El jutsu de tierra consumía mucho más chakra, ya que no era uno de sus elementos naturales, pero podría decirse que los resultados valieron la pena, ya que el suelo tembló con fuerza una vez y se formaron grietas antes de que se levantara en enormes pedazos. Piensen en lo que hizo Sakura para destapar a Kakashi durante su pelea con Naruto al principio de Shippuden. Todos vieron a Shikamaru, que estaba a 3 metros detrás de Reina. Shikamaru maldijo cuando Reina giró la cabeza y esbozó una sonrisa malvada mientras decía, te pide. Lo último que vio Shikamaru fue un sello de resistencia en todo el cuerpo, encendiéndose antes de que le dieran un puñetazo en el estómago. Mientras Shikamaru, inconsciente, se desprendía del puño de Reina, apareció Naruto y dijo, Shikamaru Nara está inconsciente, por lo tanto, Reina Uzumaki gana. Ahora tomaremos un descanso de 10 minutos para reparar la arena. Por favor, aprovechen este tiempo para visitar los puestos de comida y el baño, ya que el próximo descanso no será hasta después de la última pelea de la primera ronda. La mayoría del público se puso de pie, mientras que otros decidieron permanecer sentados mientras todos comentaban las peleas hasta el momento. Mientras tanto, los usuarios del estilo tierra llegaron y comenzaron a reparar el suelo de la arena, mientras que el bosque, de repente, comenzó a repararse a sí mismo como si alguien estuviera usando el legendario estilo madera. Guiño, los Kages comenzaron a hablar entre ellos sobre la pelea y sobre si usar lo que contaba en las naciones elementales, como una ametralladora de chakra para arrasar un bosque y asegurarse de que su oponente no estuviera allí, era una táctica sensata o simplemente una exageración. Mientras esto sucedía, Naruto caminó con Reina hacia el túnel para dejarlos trabajar mientras decía tú y tu hermano lo han estado haciendo bien hasta ahora. Reina se sonrojó levemente al decir gracias, Naruto. Los dos se separaron. Reina se dirigió al balcón y Naruto fue a usar la fuente junto al baño. 10 minutos después, la arena volvió a su estado original y todos estaban sentados. Naruto apareció en el centro, atrayendo la atención de todos al decir, la quinta ronda está a punto de comenzar. ¿Podrían Temari del desierto y Tenten, por favor, bajar para su pelea? Juro por Dios que mi hermano los eligió para pelear. Irónico, ¿no? Le pedí a mi hermano que eligiera los nombres, ya que nunca vio la serie ni leyó el manga, y eligió una pelea que realmente ocurre. Temari usó su abanico para crear una enorme ráfaga de viento que montó usando su abanico como una tabla de cielo para asombro de algunos de los presentes. Piense en tablas de snowboard que solo usan los paracaidistas. Se utilizan tanto para controlar el descenso de la persona como para hacer más trucos aéreos que una persona con solo un paracaídas. Tenten la siguió rápidamente saltando sobre la barandilla y dando saltos ninja para llegar a su lugar frente a Naruto al mismo tiempo. Mientras las dos kunoichis se paraban frente a él, Naruto notó de nuevo que Tenten llevaba 2 ninjatos atados a la espalda. Probablemente los quiera para desenvainar rápidamente. Yo lo haría si fuera un maestro de armas y supiera desde hace un mes que mi oponente usaba el viento a larga distancia, pensó Naruto al notar también los 2 pequeños abanicos en el cinturón de Temari antes de preguntar, ¿listas las luchadoras? Sí. Dijo Temari con una sonrisa confiada.
Sí, dijo Tenten mientras sus ojos se volvían serios al instante y sus manos temblaban. Que comience el quinto combate. Gritó Naruto al contraatacar. Tenten se abalanzó sobre su oponente, llevando las manos a sus espadas, las sacó y asestó un golpe descendente con ambas al mismo tiempo. Se escuchó un fuerte clan. Cuando Temari cerró rápidamente su abanico y lo levantó para bloquear las dos espadas. Esto se convirtió en la pauta durante la mayor parte del combate, ya que Tenten comenzó a arremeter contra Temari intentando cortarla en pedazos, mientras Temari retrocedía mientras movía su pesado abanico para evitar que los afilados y puntiagudos juguetes de su oponente la atravesaran. Mientras la empujaban constantemente, Temari pensó, maldición, no me está dando la oportunidad de usar los abanicos más pequeños que compré durante el mes. Aunque con la forma en que ataca, creo que se doblarían en círculos si intentara bloquear demasiado con ellos. Ya puedo ver las abolladuras formándose en el abanico de batalla de maná. Temari salió de sus pensamientos cuando llegaron al bosque y Tenten desató una patada viscosa contra su abanico que tuvo el efecto de estrellarla contra un árbol. Oye, con Gai y Lee en su equipo, sabes que tenía que conseguir algo de músculo. Temari apretó los dientes para no gritar de dolor antes de que realmente lo hiciera cuando Tenten eludió sus defensas y clavó ambas espadas en las manos de su oponente. Temari soltó el abanico al instante y un instante después encontró una espada a cada lado de su cuello. Ríndete. Tuve cuidado de evitar los huesos de tus manos, pero no seré tan amable con mis próximos golpes, dijo Tenten cuando Temari notó que, en lugar de apuntar a su garganta, las espadas apuntaban hacia sus hombros. Quiso usar sus abanicos más pequeños, que llevaba en el cinturón, pero sabía que su oponente sería más rápida en su amenaza. Suspirando, levantó la mano y dijo, Proctor, me rindo. Naruto asintió y dijo, Temari del desierto ha perdido. Por lo tanto, Tenten gana. La multitud vitoreó mientras Tenten envainaba sus espadas antes de agacharse y recoger el abanico de Temari. Sacó un pergamino vacío y lo selló antes de entregárselo a su antigua oponente, para sorpresa de Temari, quien estaba a punto de preguntar qué creía hacer la chica del moño. Tomando el pergamino ofrecido con un gracias murmurado, Temari lo guardó en el bolsillo antes de acercarse a los médicos que habían venido a revisarle las manos. Tenten asintió antes de volver al balcón para ver el resto de las dos últimas peleas de la primera ronda. Así es como un maestro de armas debe luchar contra un tipo viento. Naruto esperó a que Temari y los médicos también abandonaran el campo antes de regresar a su puesto y decir, ¿podrían Kabuto Yakushi y Rachel Aliston bajar para su combate, por favor? ¿Cómo me gustaría estar en el lugar de Rachel? Ese traidor no sabría que lo golpeó. Todavía no entiendo cómo se fue de esa reunión sin que yo encontrara rastro alguno de él. O cómo pudo estar en dos sitios a la vez. Estábamos seguros de que era él quien había controlado esos cadáveres para llevarse al niño Uchiha al hospital. Pero sin pruebas confirmadas, no podemos interrogarlo. Aún así, le dije a Rachel esta mañana que no se guardara nada para que al menos lo hiciera sudar. Los dos luchadores se dieron la vuelta desde el balcón y bajaron. Mientras caminaban, Kabuto se ajustó las gafas mientras pensaba, me alegra que por fin me permitan terminar un examen. Con la destrucción de la aldea de la hoja, ya no tengo motivos para contenerme. Aún así, es bueno que nadie pueda probar que estuve en ese hospital, ya que el cuerpo que Kakashi capturó no era el mío. Es demasiado arriesgado que me atraparan. Y con una coartada irrefutable de que estaba al otro lado de la aldea en ese momento, tuvieron que abandonar la investigación. Gracias a Dios por los clones de sombra. Los dos luchadores finalmente alcanzaron a Naruto y se quedaron uno frente al otro. Kabuto tenía una sonrisa que era a la vez relajada y arrogante. Rachel, por su parte, tenía una expresión de absoluta determinación. Naruto, por alguna razón, le había dicho que se entregara por completo a este hombre. Planeaba convertir este combate en una mala experiencia para el ninja médico. Naruto los miró y preguntó, ¿lista la pelea? Ambos asintieron y dijo, sexta ronda, comienza. La mano de Naruto apenas había comenzado a descender cuando Rachel saltó hacia atrás para esquivar el bisturí de chakra que apuntaba a su cuello. Rachel entrecerró los ojos y, mientras aún estaba en el aire, desenvainó rápidamente una de sus espadas de gancho e intentó cortar la extremidad afectada. Kabuto retiró rápidamente su mano izquierda, mientras que con la derecha sacó un bisturí de verdad, al que inyectó chakra y que usó para empujar la espada de Rachel hacia arriba mientras se colocaba en la guardia de Rachel, listo para clavar el bisturí en el pecho de la chica.
Sin embargo, Rachel no iba a permitirlo, ya que levantó la otra mano y agarró la muñeca de Kabuto, y de su mano salieron chispas, impactando a Kabuto el tiempo suficiente para que aterrizara y pusiera algo de distancia entre ambos. Al aterrizar, Rachel miró a Kabuto con cara seria mientras él se frotaba la muñeca, aplicando chakra médico para recuperarla al 100%. Sin dejar de mirar a su oponente con desconcierto, Rachel dijo: ¿sabes? Siempre pensé que los ninjas médicos debían ser más cautelosos. ¿Cómo dices que los ninjas médicos son los últimos en ser lastimados? Me parece que no eres muy buen médico si te precipitas en las peleas así. Kabuto frunció el ceño antes de que ambas manos soltaran chakra médico y cargara contra Rachel de nuevo. Rachel, a su vez, dio otro salto hacia atrás mientras guardaba su espada gancho en su vaina antes de aterrizar y comenzar a dar volteretas hacia atrás a toda velocidad, alejándose de Kabuto, quien no podía acercarse lo suficiente para usar sus bisturíes. La siguió hasta la pared de la arena, frustrado por cuanto Rachel seguía evadiéndolo. Entonces Rachel llegó a la pared y se apoyó contra ella antes de impulsarse mientras todo su brazo chispeaba y lo golpeó en el cuello de Kabuto mientras gritaba Lariat. Kabuto tuvo exactamente una fracción de segundo para abrir los ojos de par en par antes de que el brazo de Rachel le aplastara la tráquea y le enviara una descarga eléctrica por todo el cuerpo. Pero entonces, para confusión de Rachel, el ninja médico sonrió antes de desmoronarse en pedazos de barro. Maldita sea, clon de barro. ¿Cuándo hizo eso? Se preguntó Rachel mientras saltaba rápidamente hacia la pared y comenzaba a dar volteretas hacia arriba para no caer al suelo de la arena si Kabuto usaba el jutsu proyección de pez subterráneo. Deteniéndose a 7 metros de altura, Rachel consideró sus opciones. Bien, tengo un ninja médico que también es de tipo tierra. Puede crear clones de barro, así que será difícil saber si el que estoy combatiendo es el verdadero. Debería usar el estilo rayo contra él, ya que el rayo supera al tipo tierra. Como no lo veo por ningún lado, es probable que conozca el jutsu proyección de pez subterráneo. Quien lo haya nombrado era un idiota. Rachel desechó ese pensamiento y pensó: concéntrate, Rachel, puedes atacar a los idiotas después de ganar. Veamos, la mejor manera de contrarrestar ese jutsu es usar el jutsu de temblor de tierra como hizo Reina o lanzar un rayo a través del suelo. Soy un desastre con el jutsu de tierra, así que supongo que tendré que optar por este último. Con un plan en mente, Rachel dio un salto potenciado por chakra desde la pared y aterrizó cerca del centro de la arena. En cuanto sus pies tocaron el suelo, se agachó y golpeó el suelo con fuerza. Rayos de luz surcaron el suelo crepitando mientras Rachel se concentraba en impulsar su chakra de naturaleza rayo a través de él, intentando atraer a Kabuto. Rachel mantuvo la electricidad fluyendo un minuto antes de cortarla con el ceño fruncido. Ser entrenada por Uzumaki te da unas reservas de chakra impresionantes, pero no pudo mantenerlas por mucho tiempo. También fruncía el ceño porque Kabuto no había salido volando del suelo retorciéndose, y era demasiado esperar que siguiera ahí abajo sin poder volver a subir. Los ojos de Rachel recorrieron la arena rápidamente antes de posarse en la sección del bosque. Suspirando, pensó: claro que no subiría donde yo pudiera verlo. Aún así, si cree que voy a ir a buscarlo, está loco. Rachel empezó a hacer señas con las manos antes de gritar: estilo relámpago, jutsu de manada de lobos relámpago. La electricidad estática crepitó alrededor de Rachel antes de expandirse y tomar la forma de 5 lobos rugientes, provocando murmullos entre la multitud. Sin dejar de mirar hacia el bosque, Rachel dijo: lo quiero vivo. Los lobos soltaron un aullido colectivo que estremeció a la mayoría del público antes de adentrarse en el bosque. Al llegar al límite, abandonaron su formación y se separaron para buscar mejor. Mientras se adentraban en el bosque, Kabuto se apoyaba en un árbol intentando recuperar la salud de sus extremidades. Bueno, ya no creo que deba usar más clones de lodo contra ella, pensó Kabuto mientras el chakra verde rodeaba sus brazos mientras intentaba curarse sin usar la técnica de la palma mística. No era como si pudiera usarla cuando ni siquiera podía controlar bien los movimientos de su cuerpo, así que se vio obligado a inyectar chakra medicinal a través de sus espirales solo con su voluntad, como si fuera un ejercicio avanzado de control de chakra. Yo tampoco creo que deba intentar ir bajo tierra. ¿Quién hubiera pensado que tenía suficiente chakra para enviar tanta electricidad a través del suelo? Si la hubiera controlado un poco mejor, apuesto a que podría haber hecho una red. Kabuto pensó antes de oír el crepitar de la electricidad. Frunciendo el ceño, miró alrededor del árbol en el que estaba apoyado y vio un lobo hecho de electricidad a menos de 6 metros de distancia.
El lobo lo vio y pareció sonreír mientras levantaba la cabeza y aullaba. Otros 4 aullidos respondieron y el lobo se abalanzó sobre Kabuto para mantenerlo ocupado, mientras sus compañeros acudían a ayudarlo. Kabuto profirió una maldición y esquivó la masa de electricidad animada saltando. El lobo pasó a toda velocidad junto a él antes de dar una voltereta en el aire, estampando sus 4 patas contra el árbol al que se dirigía y se lanzó contra Kabuto, aún en el aire, dejando huellas de quemaduras en el tronco. Kabuto soltó otra maldición mientras disparaba una cuerda de chakra hacia un lado y se impulsaba hacia el árbol al que se había conectado. El lobo pasó a toda velocidad junto a él con apenas 1 centímetro de ventaja y Kabuto sintió un hormigueo en la piel por la proximidad a tanta corriente eléctrica. Kabuto aterrizó en el suelo y observó con cautela cómo su oponente aterrizaba y se daba la vuelta mientras el lobo le gruñía. Pero justo cuando creía tener un segundo para idear un plan que le permitiera ganar unos segundos más antes de que volviera a atacarlo, Kabuto gritó de dolor repentinamente cuando otro lobo saltó a través del árbol que le daba la espalda y lo atravesó, dejando esa parte del árbol quemada y el cuerpo de Kabuto se contraía espasmódicamente mientras chispas estallaban por todo su cuerpo. El cuerpo de Kabuto se estrelló contra el suelo mientras continuaba retorciéndose involuntariamente por segunda vez ese día. Miró fijamente al lobo, solo para que éste le pusiera una pata en la pierna, lo que lo sorprendió aún más y provocó otro grito de dolor del traidor. De vuelta en el centro de la arena, Rachel ladeó la cabeza y dijo, no pensé que lo encontrarían tan pronto. 10 minutos después, Kabuto miraba con odio a los 5 lobos, quienes para entonces ya se habían reunido y formado un círculo a su alrededor. La razón por la que los miraba con furia era porque los lobos lo estaban sacando del bosque a mordiscos. Cada vez que su cuerpo dejaba de contraerse e intentaba liberarse, uno de los lobos movía el hocico lo justo para electrocutarlo de nuevo. Había intentado sustituirse con los árboles circundantes varias veces, pero los lobos siempre lo atrapaban antes de que pudiera escapar o lo olfateaban y lo electrocutaban de nuevo si alguna vez aparecía con los árboles bloqueándoles la vista. En las gradas, la población civil, que formaba parte del público, se estremecía constantemente mientras Kabuto gritaba de dolor, decidido a no dejar que la manada de lobos elementales completara la misión que les había encomendado su creador. Tras 12 minutos de oír un grito de dolor casi cada 2 minutos, los lobos finalmente salieron del bosque arrastrando a Kabuto entre ellos. El hombre tenía quemaduras graves en todo el cuerpo desde la última vez que intentó escapar. Los lobos aparentemente se cansaron, y los 5 se frotaron brevemente contra él, destrozándole los nervios, dejándolos prácticamente inservibles. Para una persona normal, se necesitaría un médico del calibre de Tsunade para reparar siquiera un poco los nervios. Para Kabuto, era una gran molestia, ya que tenía una línea de sangre regenerativa que lo curaría antes de que terminara el día. Aún así, no podría cumplir con su parte del plan tal como estaba, y eso lo enfurecía. Ver esa sonrisa satisfecha en el rostro de su oponente y la más pequeña en el rostro del supervisor solo lo hizo enojar más. Cuando los lobos terminaron de arrastrar a Kabuto hacia Rachel, estallaron en una lluvia de chispas estáticas que se disiparon rápidamente. Naruto se acercó y observó a Kabuto, apreciando las quemaduras en el cuerpo del traidor antes de decir con calma, Kabuto Yakushi no puede luchar. Esta batalla le toca a Rachel a listón. Los aplausos resonaron en toda la arena cuando los médicos sacaron a Kabuto en camilla. Una vez que Rachel saltó de vuelta al palco, Naruto dijo, Gaara del desierto y Sasuke Uchiha, por favor, bajen para su combate. El público empezó a hablar de inmediato sobre la pelea que todos habían venido a ver. Un remolino de arena apareció a la derecha de Naruto, mientras Gaara bajaba sin perder tiempo para su combate. Sin embargo, tras un minuto de espera, no había señales de Uchiha, lo que provocó que el ruido entre el público aumentara, preguntándose dónde estaba el chico. Naruto frunció el ceño, miró hacia la cabina de los Kage y señaló con la mano el lenguaje de señas de la aldea. En la cabina de los Kage, los 3 líderes de la aldea fruncieron el ceño ya que, hasta donde sabían, Sasuke no estaba cerca de la arena y la multitud pronto se iba a inquietar. Onoki tenía el ceño fruncido mientras decía, no sé qué sería peor, los disturbios de la multitud si ese chico no aparece o lidiar con tu hijo si no consigue su pelea Kazekage. He oído rumores sobre el chico y no me gusta su posibilidad de comprender la situación. Me temo que debo estar de acuerdo contigo en eso. Quizás tengamos que posponer el combate, dijo el Kazekage.
Sarutobi ladeó un poco la cabeza, casi como si escuchara algo que ninguno de los otros líderes podía oír, antes de decir, le daremos los 5 minutos habituales para que se presente, pero no más. Si no se molesta en llegar a tiempo al examen, no tiene sentido nombrarlo Chunin. Ambos Kages asintieron, aunque el Kazekage parecía reticente. Sarutobi vio entonces a Naruto preguntarle por señas qué quería que hiciera el rubio. Sarutobi respondió con señas y Naruto asintió antes de decir con su voz de anuncio, Sasuke Uchiha tiene 4 minutos para presentarse antes de perder automáticamente su combate y ser descalificado para convertirse en Chunin. El ruido en la arena volvió a subir, pero Naruto y Gaara lo ignoraron. Uno para agudizar sus sentidos y encontrar al niño, y el otro por simple costumbre. Mientras esperaban la llegada de Sasuke, la mirada de Naruto recorrió la arena a una velocidad que parecía como si simplemente estuvieran mirando al frente. Vio a Aku cerca de la entrada norte, de pie junto a un bambú con su vieja máscara de ninja cazador, repintada con el símbolo de la hoja. Naruto lo recorrió con la mirada tan rápido como la había posado antes de continuar observando a la multitud en las gradas, que repasaba el plan que habían preparado. Transcurrieron 4 minutos de tensa anticipación y Naruto sacó un reloj de bolsillo. Al ver que faltaban 15 segundos para que Sasuke fuera descalificado, abrió la boca para hablar cuando un remolino de hojas surgió repentinamente a su izquierda, atrayendo su atención. Naruto sonrió mientras decía, «Estás muy cerca, ¿no crees, tío Kakashi?» Del torbellino surgió una voz familiar que decía, «Oye, llegué a tiempo, ¿verdad?» Hubo una breve pausa antes de que la voz dijera, «Llegamos a tiempo, ¿verdad?» El remolino de hojas se asentó, revelando a Kakashi y Sasuke parados uno junto al otro, casi espalda con espalda. La mano de Kakashi estaba a punto de soltarse del hombro de Sasuke, lo que indicaba que había sido él quien había iniciado el jutsu de viaje rápido. Tenía una expresión de preocupación en el rostro. Naruto resopló y dijo, «Tenían 15 segundos antes de que descalificaran a Uchiha. Ahora salgan de mi campo, esta gente quiere ver una pelea y se enojarán si no la consiguen pronto». Kakashi pareció aliviado antes de asentir y desearle buena suerte a su alumno. Sasuke sonrió mientras cruzaba miradas con Gaara y ocupaba su lugar. Mientras Kakashi desaparecía en otro torbellino de hojas, Naruto dijo, «Ahora que ambos luchadores están aquí, que comience el último combate de la primera ronda». Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.